Buenas tardes a todos, muchas gracias por vuestra presencia. Feliz año. Si se oye, ¿no? Pero siéntate y estás más cerca del micrófono. Ale, ya estoy sentado. Tranquilo. Ahora. Gracias a todos por vuestra presencia. Esperamos que... No. Ahora. Bueno, tomaremos un chupachú. Yo creía que con este se oía mucho bien, pero vamos. Bueno, darle las gracias, al Círculo Mercantil, como siempre, por ofrecernos sus instalaciones para que nos reunamos. A José Javier, porque nos dedica mucho tiempo ya. Son muchos los libros suyos que hemos debatido aquí. Y este del barrio Santa Cruz, pues a mí el barrio Santa Cruz creo que a todos los que somos de Sevilla o que vivimos en Sevilla nos encanta. Pero él ha hecho un recorrido muy agradable y muy bueno. Yo no voy a cansaros. Yo le doy la palabra a quien nos interesa que hable, que es José Javier, que nos explique un poco su libro y cada uno que si quiere hacer alguna consulta, pues que la haga. Buenas tardes y que tengamos todo buen año. Bueno, pues buenas tardes también. Os doy yo a todos. Por supuesto, dar las gracias a Fernando, porque con su incansable vitalidad, pues insiste continuamente en que yo vuelva por aquí cada vez que sale un libro de callejeos por Sevilla a la luz. Y a todos vosotros, porque ya sabéis que, son ya muchos libros los que han salido publicados. Primero fueron las novelas que hice históricas, que aquí se presentaron. Varias. Yo creo que casi todas. Sí. Y después, pues esta aventura de callejear por Sevilla que me está ocupando los últimos años, el tiempo libre que me queda después sabéis que los médicos y los pediatras ahora estamos saturados continuamente. Ya estamos mucho mejor. De hecho, es una alegría volver a estar aquí presencialmente, que esa palabreja antes no la usábamos porque siempre estábamos presenciales. Ahora no se hace ya por videollamada ni historias. Tú has hecho un par de ellas ya con nosotros por online. Sí, y la odiaba. Fernando lo sabe porque fueron muy buenas. Salieron bien, gracias a tu ayuda, a tu interés, pero no. Las de él sí. No, aquí ninguna. Porque yo creo que después hicimos ya una aquí. Aquí fue un desastre, pero las que hicimos desde casa... Bueno, el caso es que ya podemos estar aquí viéndonos las caras sin mascarillas y eso es señal de que por fin ha vuelto la normalidad. Bueno. Seguimos con COVID, seguimos con gripe y seguimos con catarros y seguimos con infecciones como es lo normal en invierno y es condición humana de que nos pongamos enfermos. Gracias a Dios ya la intensidad y la importancia pues ya no tiene nada que ver como fue. Pues hoy venimos aquí a hablar del barrio de Santa Cruz. Yo llevaba mucho tiempo queriendo escribir callejeo por el barrio de Santa Cruz. Lo que ocurre es que me daba mucho respeto meterle el diente a esa zona tan especial que es el barrio de Santa Cruz dentro de todos los barrios de Sevilla. Escribir de Triana fue muy agradable, me ayudó mucho pues el hecho de encontrar gente, trianeros que pues, me facilitaron información, recorrido, escribir por la Macarena, por el centro, tanto en San Nicolás como en San Lorenzo, incluso el último callejeo anterior a este que fue por el barrio de Santa Catalina. Pero el barrio de Santa Cruz, pues tiene unas connotaciones, o por lo menos para mí las tenía un poquito especiales. Y y ahora veremos por qué. Y además... Al final de la presentación, pues lanzaré una pregunta porque a pesar de haber pateado el barrio mucho, con la suerte de que empecé hace un año y pico, que estaba estaba en pleno apogeo la ola del Omicron que hubo en las Navidades o el invierno pasado, y pude esa primera parte de los callejeos hacerla prácticamente como los sevillanos y pocos más, porque es verdad que bajó mucho el invierno pasado, el turismo. Y después, pues conforme avanzaban los meses, pues empecé a sufrir ya al final del callejeo, pues lo que todos ahora sufrimos,
en Sevilla en general y en el barrio de Santa Cruz en particular, que es la turistificación, que es una de las cosas que yo quiero hoy aquí pues sacar a relucir, a ver qué os parece a vosotros ese tema que a mí me parece muy importante. Bueno, a ver con el ratón este. Esto es un pequeño recordatorio que yo hago siempre cuando presento un libro de callejeo, por si alguno de los que estáis aquí es la primera vez que venís. Yo empecé me parece que fueron hace ya 10 años, por el callejeo por San Lorenzo y San Vicente. Fue el primer callejeo que yo hice porque me parecía que todo el mundo, por lo menos yo, conocíamos mucho la plaza de San Lorenzo, gracias a que es donde está el Señor del Gran Poder y el núcleo duro, por decirlo de alguna forma, de la Semana Santa de Sevilla, o por lo menos de la devoción del Señor, pero después todo el resto de los barrios que había, o de las calles que había alrededor, pues para mí eran unos grandes desconocidos. Todo el barrio San Vicente, toda la parte de detrás de Santa Clara, de San Clemente, etcétera. Y por eso empecé callejeo por San Lorenzo. Después me fui a San Nicolás y San Isidoro, que es por aquí alguien me ha dicho que es la Sevilla de la Hispalis republicana, porque ese sí que es el núcleo fundacional de la ciudad. Yo le llamo el altozano sevillano, aunque en Triana hay un altozano, que es un altozano ficticio o artificial, porque se hizo cuando se construyó el puente. Antes allí nunca había habido esa altura. Aquí en esta zona de San Nicolás y San Isidoro siempre la hubo, por eso se fundó la ciudad de Sevilla, la Hispal Fenicia, pues donde era más lógico en un alto, donde cuando crecía el río pues no le llegaba las aguas. Y por eso esa zona pues me pareció tan interesante. Recordar que están ahí las columnas de la calle Mármoles, las columnas romanas de calle Mármoles, y bueno, incluso parece ser que la Alfalfa fue el foro ya de la segunda Roma, de la Roma imperial. El primero fue más bien en la misma zona donde está la calle Abades y el final de la zona donde empieza la calle Mármoles. Después, pues, se me ha ido uno, escribimos Callejeo por Triana, que tuvimos que dedicarle dos libros, porque queríamos que la hechura o el estilo de los libros siempre siguieran siendo libros de bolsillo para poderlo llevar en la mano. Y entonces, bueno, pues tuvimos que dividir en dos este espectacular barrio, que bien podía ser un pueblo independiente de Sevilla, por, bueno, la idiosincrasia y, bueno, el tamaño que tiene. Inmediatamente nos pasamos a la Macarena. No podíamos escribir de Triana y de la Esperanza de Triana y no escribir de la Esperanza de la Macarena y del barrio de la Macarena, otro núcleo fundamental de Sevilla, con también una idiosincrasia muy, muy particular, al norte de la ciudad, un poquito separado del turismo, de lo que era la Sevilla comercial, que estaba alrededor del puerto, alrededor del ayuntamiento, alrededor de la catedral. Los tres poderes de la ciudad estaban en el sur, y mientras tanto en el norte pues lo que había pues eran los barrios residenciales, y además de una clase obrera y popular. El Arenal, escribimos Callejeo por el Arenal, que también lo tuvimos que dividir en dos. Esta fue también unos paseos muy, muy interesantes en una zona muy nueva de la ciudad, extramuros de la muralla, en una playa de arena que hasta muy poco tiempo, hasta hace poco tiempo relativamente, comparado con los otros barrios, no estuvo urbanizada, y que, bueno, pues se urbanizó, siendo hoy en día también un barrio residencial casi también ocupado por el turismo. Y por último, el año pasado presentamos Callejeo por Santa Catalina, San Marcos y San Román, que yo resumiría este barrio como el guarda, o donde se guarda la esencia de Sevilla, de la Sevilla popular, que todavía no está pervertida por el turismo y por las casas turísticas y por todo lo que nos está viniendo de fuera. Y por último, pues ya tocó al barrio de Santa Cruz. Mirad, esta es la primera foto que yo pongo del barrio de Santa Cruz, que yo no sé a vosotros, pero precioso, es lo primero que nos viene a la cabeza cuando hablamos del barrio de Santa Cruz. Una pena, ¿no? Sin embargo, el barrio de Santa Cruz no es esto, ni muchísimo menos. No. Todos los que estáis aquí, yo os tengo por personas
con un gran conocimiento de Sevilla. El hecho de que esté aquí pues me lo demuestra, y todos sabemos que esto no es el barrio de Santa Cruz. Esto, bueno, pues es un escenario, un decorado que se está utilizando para que los que vienen de fuera pues se crean que están haciendo lo que los sevillanos hacemos. Probablemente hacíamos, eso sí es verdad, pero bueno, el barrio Santa Cruz es mucho más. El barrio Santa Cruz se urbanizó cuando se expande Sevilla en la época musulmana. No sé si en algún momento de otras presentaciones he puesto un mapa de la Sevilla romana. El núcleo de la Sevilla romana, ya lo hemos dicho antes, estaba lo que era el centro de Sevilla, alrededor de la Alfalfa. Y parece ser que la muralla romana por el sur llegaba aproximadamente a la zona donde está la catedral, el Palacio Arzobispal, la Plaza de la Virgen de los Reyes. Por lo tanto, de esa zona hacia abajo, hacia el sur, era el campo, era la ciudad, era los extramuros de la ciudad. Y esa zona fue la que se fue colmatando, se fue urbanizando con la época ya a partir de la Sevilla abadí, que es la Sevilla del rey Al-Mutamid, en el siglo XI aproximadamente. Y fue ocupándose sobre todo y principalmente porque el río se fue desplazando hacia el oeste y fue dejando unos terrenos baldíos que fue ocupándose principalmente. Después veremos una dispositiva muy bonito que he traído, por el que se llamó Barrio de los Alfareros. De hecho, también se ha encontrado en la Avenida de la Constitución un cementerio musulmán, cuando hicieron las obras de las vías del tranvía. Y por lo tanto, el barrio de Santa Cruz se puede decir que es un barrio relativamente también joven, que se urbanizó pues a partir del siglo XI. Cuando llegan los cristianos, en 1248, bueno, pues el rey San Fernando y bueno, después Alfonso X, su hijo, que fue el que realmente organizó la ciudad, porque San Fernando estuvo muy poquito tiempo, vivo después de conquistar Sevilla, pues ofreció a los judíos esa zona de la ciudad para que se hiciese allí la judería sevillana. Es decir, se entregó el barrio y 3 mezquitas, que son las que después fueron sinagogas, que ahora son las iglesias, como todos sabéis, pues de San Bartolomé, Santa María la Blanca y la antigua de Santa Cruz, que estaba en la plaza de Santa Cruz, donde está ahora la cruz de la cerrajería. Entonces, podríamos decir que, pues, por empezar un poquito a ya empezar a ver planos y sitios de Santa Cruz, es la primera noción que se tiene como un barrio independiente de la ciudad, pues fue cuando ya empezó a hacer judería, que duró, como veis, prácticamente un siglo y medio, ¿no? Hasta que en 1391 pues hubo la famosa, no sé, la palabra que se utiliza, hay una palabra que se utiliza para cuando se asalta un barrio, bueno, un pogromo, efectivamente. Y destruyen, matan, y ese barrio se queda ahí un poco semivacío. Muchos judíos se van, otros se convierten, y el barrio pues se transforma en un barrio cristiano, que le llamaban además el barrio nuevo, y formó parte ya del caserío sevillano. Aquí se ve bien los límites, pero en este mapa se ve mejor los límites de la judería sevillana. Además que fue una judería, todo eso lo cuento en el libro con pelos y señales, no puedo acordarme de todos los detalles, la extensión, los habitantes que llegó a tener. Aquí está. Pero fue una de las juderías más importantes del Reino de Castilla. Según tengo entendido, fue la segunda en extensión, y además fue cuna de muy importantes miembros de la élite sevillana y castellana, incluso formando parte de los gobiernos de los reyes cristianos, prestamistas y, bueno, pues importantes cargos en el gobierno del Reino de Castilla. Sabéis todos que está dividido por la calle
Santa María la Blanca y San José, que sería este eje, pues como en dos partes, el barrio de San Bartolomé actual, con la iglesia de San Bartolomé, esta sería la iglesia de Santa María Blanca y esta es la iglesia de Santa Cruz, que ahora ya no existe y que aquí está la plaza de Santa Cruz. Y el barrio de Santa Cruz, es decir, que la judería sevillana está dividida o estaba dividida como por un eje central, aquí estaba la puerta principal y aquí estaba la otra puerta, que aquí estaría para que os situéis en la iglesia de San Nicolás, os situáis donde estaría esta puerta, que es el final de la calle San José. Este es el barrio de San Bartolomé, que bueno, el barrio de San Bartolomé pues es un barrio ahora mismo residencial que realmente mantiene un poquito la estructura más auténtica de la antigua judería y este es el territorio del barrio de Santa Cruz actual. Mirad que bien aparece aquí las murallas que iban por fuera, la Puerta de la Carne y el resto de la muralla que llevan aquí hasta la Puerta de Carmona. Aquí está el Alcázar y estas son dos puertas, esta es la calle Mateos Gago, estas son dos puertas que había aquí, una que estaba donde está ahora la calle Mesón del Moro y esta otra que es donde está ahora la calle Rodrigo Caro. Bueno, pues este es el barrio de Santa Cruz actual, ¿no? Es decir, el barrio de Santa Cruz fue un barrio, bueno, que tuvo su idiosincrasia en esta época, que a partir del siglo XIV principalmente, cuando ya se expulsa realmente a los judíos, ya en el siglo XV, pues forma parte del caserío sevillano. Mirad, este es el plano de Olavide, que lo he traído muchas veces porque es el plano más antiguo que se conoce de Sevilla, de 1771, y es el que yo utilizo por sistema para comparar lo actual con lo antiguo. Después se han hecho muchísimos otros planos, pero bueno, este me parece que por lo menos me da la idea de cómo era la ciudad o el barrio que se está callejeando con más fiabilidad, porque de aquí para atrás, bueno, pues hay que imaginárselo o hay que leer libros de historiadores, pero desde luego plano no. Y estos son las tres iglesias que eran antes las antiguas mezquitas, primero mezquitas, después sinagoga y después iglesias que hemos nombrado. Y este sería el límite del barrio de Santa Cruz actualmente. Transformación del siglo XX. A ver, el barrio de Santa Cruz, cuando se van los judíos, pues se forma parte del caserío sevillano. Durante muchos siglos, pues desde el siglo XV, que hemos dicho más o menos que se expulsaban los judíos, hasta el siglo XX, durante 5 siglos, es un barrio más de Sevilla. Yo diría que no es un barrio al uso porque, como veis aquí, está muy constreñido. Quito esta raya y se ve la muralla de la ciudad iba por aquí y la muralla del Alcázar iba por aquí. Por lo tanto, en 2 de sus 4 lados no se podía extender, no se podía expandir. Es un barrio que estaba muy constreñido por unos límites naturales y, por lo tanto, había montones de fondos de saco, zonas que, bueno, me imagino que se convertirían en basureros, en zonas de mala reputación, porque todo lo que estaba alrededor de la muralla era zona, bueno, de mala fama. Y, por lo tanto, dentro de que fue un barrio más de Sevilla, pues era un barrio que estaba muy degradado. Pasaba como cuando escribimos Callejeo por la Macarena y Feria, pues pasaba lo mismo. Toda esa zona norte de la ciudad, que estaba cerrada por las murallas, también eran barrios degradados, no tenían salida, se acumulaba basura. Pues aquí yo me imagino que estaba exactamente igual. Y además, detrás de la muralla lo que había eran estas huertas. Por lo tanto, no era ningún sitio necesario pasar. Es decir, tenía aquí su puerta, tenía otras puertas, pero el barrio de Santa Cruz era un barrio muy degradado. Y como he dicho, pues llegó la transformación del siglo XX. Aquí he puesto en las fotos de los 2 protagonistas de esta transformación que hicieron que el barrio de Santa Cruz cambiase radicalmente. Todos lo conocéis, no es nada que no vayamos ahora a descubrir, que fue el Marqués de la Vega Inclán y, bueno, el arquitecto municipal Juan Talavera. El Marqués de la Vega Inclán fue un militar y un político de los primeros años del siglo XX que tuvo la habilidad, bueno, fue un hombre que viajó mucho, estuvo mucho tiempo en Estados Unidos, también viajó por Europa y tuvo la habilidad de descubrir algo que hasta el día de hoy está siendo el motor de la ciudad, desgraciadamente, que es el turismo. Este hombre se dio cuenta de que si venía gente, aportaba riqueza. Y entonces empezó a
Bueno, se fundó o se creó en la Comisaría Regia de Turismo y él fue el primer comisario. Fue como un ministerio de turismo y él fue el promotor de montones de proyectos desde el punto de vista turístico en toda España. Él era de Valladolid, era pucelano. Y, por ejemplo, pues fue el fundador de la Casa del Greco en Toledo. En Valladolid también creo que fundó o promovió la Casa de Cervantes, el Patronato de la Alhambra. Él fue uno de los impulsores de la restauración del Alcázar de Sevilla. El Alcázar de Sevilla a principios del siglo XX era una pena. Durante todo el siglo XIX, según contaban los escritores y románticos, franceses principalmente, que venían a Sevilla, estaba abierto, los jardines eran huertas, la gente podía quedarse incluso vagabundos en determinadas instancias y bueno, pues él fue uno de los que empezó a darle valor y recuperarlo. Sé que en su época pues fue cuando se descubrió el patio el Palacio de Yeso, me parece que se llama, la alberca principal, en fin. Y una de las cosas que él quiso revitalizar, pensando en la exposición de Sevilla de 1929, la exposición iberoamericana, que fue en 1929, pero que la idea era que se hubiese inaugurado mucho antes. A partir del año 1912-1913 ya se empezó a construir o a crear o a hacer la exposición esta iberoamericana, de acuerdo con el Ayuntamiento de Sevilla, pues tuvo la idea de coger un barrio dentro de la ciudad de los más degradados, arreglarlo, repararlo, darle alcantarillado, construir plazas, abrir un poquito la muralla y presentarlo para el turismo, para cuando vinieran los turistas de 1929, pues se pudiera enseñar a los turistas. De hecho, mirad, aquí he encontrado un plano que se hizo justo cuando se inaugura la Expo del 29, donde poniendo al lado, aquí, el plano de 1771, se pueden ver a grandes rasgos, no se puede ver todo, pero a grandes rasgos, los cambios más importantes que sufrió el barrio. Yo he señalado aquí algunos, mirad, si os fijáis en esta manzana, mirad, esta es la Plaza del Pozo Seco, que es la actual Plaza de la Alianza, ¿vale? Para que os situéis. Y esta es la calle Rodrigo Caro, que llega a aquí, la calle que se llama Borciguinería, que es la calle Mateo Jago. Bueno, pues esta manzana, mirad aquí, se han abierto dos calles, esta y esta, que son el pasaje Andreu y el pasaje de Vila. Bueno, porque sepáis que estos dos pasajes, que además por eso se llaman pasajes, porque se abrieron para comunicar dos partes de la ciudad, son o datan de la Expo del 29, es decir, de las obras que hizo o que promovió el Marqués de la Vega Inclán y que después el arquitecto Juan Talavera, como hemos dicho, pues llevó a cabo. Y además esto después lo veremos con más detenimiento, el por qué era tan importante. Mirad, si yo estaba aquí y quería venir a toda esta zona, esta es la iglesia de las Teresas, de las monjas carmelitas, pues tenía que salir a la plaza, a la calle Mateo Jago, ¿no? O dar la vuelta por aquí, porque ahora después lo veremos, que esto es de las cosas más interesantes que me he encontrado. Había un paso a través de los Venerables que se podía cruzar, ahora lo veremos con más detenimiento, pero si estaba cerrado, pues había que dar la vuelta. Bueno, pues se construyeron estos dos pasajes. Otro cambio muy importante es mirar esto y mirar aquí el equivalente. Esta es la plaza de Doña Elvira. La plaza de Doña Elvira no existía. Aquí había, en medio de la plaza, había una casa, es decir, una manzana de casas. Por eso existían estas callecitas que están aquí. Además, quiero recordar que esta es la que después se llamó calle, que se llamaba entonces calle Ataúd, que ya no existe, porque ya toda es la plaza de Doña Elvira. Al parecer, por la estrechez que tenía. Es otro de los cambios que sí, se tiró esta manzana y se construyó una plaza. ¿Qué más hay por aquí? Bueno, pues por supuesto esto es muy interesante. Mirad, voy a quitar el círculo para que se vea bien.
Yo me imagino que se está viendo ahí muy bien todo esto, ¿no? Sí, se ve Mirad, exactamente igual. Más grande, pero se ve. este es el Callejón del Agua. El Callejón del Agua, para que os situéis, llegaba solo hasta aquí. Esta es la calle Pimienta, que se llamaba del Chorro. Pero aquí ya no se podía pasar, porque el caserío se apoyaba o llegaba hasta la muralla. Aquí no, aquí ya hay calle. Es decir, otro de los grandes obras que se hizo en aquel momento fue prolongar el Callejón del Agua hasta la Plaza de Alfaro, para darle toda una continuidad, y todas estas casas, o todo, me imagino que todo lo que era la parte trasera de las casas, se echó abajo. Y por último, pues principalmente la muralla de este tramo, para que os situéis, Plaza de los Refinadores, aquí está Don Juan Tenorio, Plaza de los Refinadores, aquí ya no hay muralla. Toda esta muralla se echó abajo y se comunicó, que eso después lo veremos también con más detalle, lo que era antes la Huerta del Retiro, y se transformó en los Jardines de Murillo. Por último, hay aquí en este plano, en este, dos cambios que se hicieron posteriormente, no se hizo en los años 20, los años 10, años 20 del siglo XX, sino posteriormente, que son este que veis aquí. Esta es la plaza, para que os situéis, esta es la plaza de... este es el patio de banderas, exactamente. Y esta es la parte de delante del patio de banderas, y aquí la Plaza del Triunfo. Aquí no hay calle que comunique con la Plaza de la Alianza. Aquí tampoco la hay. ¿Dónde está? Que estoy perdido. Aquí tampoco la hay. Ahora existe la calle Romero Murube, ¿no? Se llama así, que es la que se llamaba primero Alcazaba. Pues esto se hizo posteriormente. Ahora veremos una foto muy chula que he encontrado. Y aquí hay otro cambio que he descubierto, que es esta placita que está aquí. Esta es la calle... No, espérate, que se me ha ido el nombre. Donde están las cruces, la calle Cruces, exactamente. Se me ha ido ahora las flechitas. Efectivamente, la calle Cruces, y aquí está la plaza, que no le llaman plaza, se llama calle Cruces, que hay aquí 3 cruces, pues aquí había otra manzana. Fijaos el detalle, que tampoco se cambió para la expuesta del 29, para la exposición del 29. La nueva plaza de la calle Cruces se hizo en 1940. Esto lo he descubierto yo haciendo el libro, yo no lo sabía, yo pensé que también estaba hecha de entonces, pues no. Esto es un plano muy chulo que he encontrado donde se ve, bueno, pues esto es un hecho ya por el urbanismo, donde se ve perfectamente esta manzana que había aquí que se echó abajo. Un detalle muy importante, fijaros las fachadas de estas casas. No tienen nada que ver con la fachada de la Plaza de Doña Elvira, ni de la Plaza de los Refinadores, ni de la Plaza de Santa Cruz. Son casas muchísimo más pobres, muchísimo más simples, porque no fueron construidas en la época de Juan Talavera, sino fueron construidas posteriormente, después de la guerra, y por lo tanto esta plaza es un ejemplo de cómo hubiera sido todo el barrio de Santa Cruz si no hubiera habido ese movimiento tremendo que hubo del regionalismo de los años 20. Y esta es la calle Alcazaba, que se llamó en aquel momento, que se construyó en 1961, mucho después. Fijaos qué casa más bonita había donde está la calle. Situaros, aquí está la puerta del Alcázar. Fijaos qué casa más bonita había aquí. Y la tiraron, claro que la tiraron, mirad los escombros, aquí está todo. Y esta es la Plaza de la Alianza antes de esa obra, que era mucho más estrecha, era un callejón, podríamos decir, sin fondo, en la que se llamaba en el plano de Olavide del Pozo Seco. Pues en el año 1961, y además a instancia de Joaquín Romero Murube, que era el director del Alcázar en aquel momento, estuvo durante muchos años, pues se tiró la calle. Aquí he encontrado, esto es porque apareció la puerta esta. Esta puerta no se sabía que estaba ahí. Esta puerta, yo no sé el sábado si hacemos la visita, si estuviera abierta la casa. Allí hay un organismo oficial de la Junta de Andalucía que si está abierto se puede ver perfectamente. Después veremos una foto de esta puerta por dentro. Y este es el plano que he encontrado también, donde se ve perfectamente terrenos incorporados a la vía pública, lo que se le dio a la vía pública. Fijaos qué importancia tuvo en aquel momento esta obra. Se tira todas las casas que había aquí, que yo me imagino que sería una casa con mucho fondo, y después esta casa aquí que tendría también, se parece que aquí que está donde llega el límite. Y todo esto, y todas las casas que había adosadas a la muralla,
está en la calle Rodrigo Caro, acordarse de la esquina esta famosa que viene por aquí, y ahí llegas aquí está la fuente y eso. Bueno, pues todo esto se añadió en 1961, que no tiene nada que ver con las obras de los años 20. Y fue gracias a Joaquín Romero Murube. Esto es de los cambios más significativos que yo he encontrado del caserío del barrio Santa Cruz. Y además, podemos decir que fue uno de los sitios donde más donde más se congregó, donde más se levantaron casas por todos estos maravillosos arquitectos que tuvimos en esas décadas de los años 20, después incluso de los años 30, del regionalismo, que además se le empezó a llamar, y bueno, ahí lo pongo yo un poquito en interrogante, no sé qué pensaréis vosotros, el estilo sevillano. El regionalismo pues, puede ser perfectamente llamado, o al menos el regionalismo que tenemos nosotros, el estilo sevillano. Mirar qué plaza más bonita, no tiene nada que ver con la plaza de las Cruces anteriores, que fue muy posterior y fue más pobre. La plaza, mira qué chula, la plaza de Doña Elvira, con los árboles chiquititos, se ve perfectamente el caserío. Esta es la plaza de Santa Cruz, la plaza de Alfaro, y esta otra vez otro detalle de la plaza de Doña Elvira. Entonces, bueno, no sé si os parece que este es un estilo sevillano o es como también se le empezó a decir después, que ahora veremos, un decorado artificial que se hizo para que los turistas pues les gustara nuestras casas y nuestros patios, nuestras tejas, nuestros balcones, nuestros geranios, etcétera, etcétera. Exaltación del barrio Santa Cruz. Esta diapositiva la he traído porque es lo que yo estaba diciendo al hilo de las fotos anteriores, que una vez que se termina la Expo del 29 o la Exposición Iberoamericana que se le llamaba, hubo un movimiento de exaltación del barrio de Santa Cruz, del tipismo del barrio de Santa Cruz, que se manifestó pues, por diferentes libros y por diferentes autores que empezaron a escribir. Ahora veremos otro ejemplo, pues poesía, narrativa sobre, bueno, pues fijaros el ejemplo que os pongo aquí, ¿no? Esto es un libro que he encontrado, que se puede bajar por internet, además está en PDF y lo podéis leer entero, del año 1919. Es decir, que todavía incluso quedaba... Este libro casi no es posterior, no es que sea casi, no es posterior a la Expo, sino que era un poco como anunciándola o como queriendo publicitarla antes de que se desarrollara. Voy a leer unos cuantos párrafos que no sé si lo leéis bien desde ahí. Rosales trepadores que cruzando la estrella calle se abrazan con las enredaderas que trepan desde los jardines fronteros y se desbordan por los tapiales. Las fachadas de estas preciosas viviendas también se cubren de rosales, cuyas flores ponen sobre el fondo verde de las hojas matices prodigiosos. Los balcones y las azoteas de todo el barrio están engalanadas con profusión de plantas florecidas que contribuyen a decorar las perspectivas y a perfumar el ambiente. En los patios cantan las fuentes la canción de sus linfas al romperse el surtidor en diamantes sobre los azulejos policromados. Desde los jardines reales viene el olor nupcial de los azahares, poniendo en el rosado espacio la embriaguez de un aroma sutil que hace amar intensamente la vida. La verdad que, no sé, es un poco empalagoso, ¿no? Pues eso es lo que se decía o se hablaba del barrio de Santa Cruz. Yo después lo he querido pensar y yo no sé, fijaros que hace más de 100 años que se escribía esto. Esto pudo ser perfectamente en la causa por la que todavía hoy pues, los turistas vienen y se quedan en el barrio de Santa Cruz embelesados con algo que no sé yo si eso es muy real o no. Mirad, el José María Pemán en 1931, esto sí fue ya después de la Expo, escribió este librito que además lo tengo original y bueno, es un tesoro que tengo en casa que se llama El barrio de Santa Cruz, itinerario lírico. Y he sacado solamente a relucir esta poesía. Un misterio que se esconde, una canción que se va. Rumor de fuentes lejanas, fugas de sombra en la cal, enredo de calles hondas, sin principio ni final. Todo el barrio es una niña con un beso a flor de labio que no lo acaba de dar. Bueno, la verdad que es muy bonito, Pemán escribía muy bien, pero bueno. Fue tan empalagoso todos estos escritos, esto es un ejemplo mínimo de todo lo que se escribió durante muchísimo tiempo, que Romero Murube, que decían que era un sevillano saborío, aunque fue un poeta espectacular, yo intento todo lo que encuentro leerlo porque es de los que mejor han escrito sobre Sevilla y no sobre la Sevilla de pandereta, como él decía. Escribió un libro
Además, este ya es moderno, me imagino que... Bueno, este libro se escribió en 1943, no este es una edición posterior, sino el original, que se llamó Discurso de la Mentira. Sabéis que el venerable Mañara escribió El Discurso de la Verdad, que es un librito sobre, bueno, realmente la verdad es que no vamos a morir. Bueno, no me voy a meter en el tema de Mañara y todo su patetismo, pues él escribió, remerando un poco ese libro que escribió Mañara, El Discurso de la Mentira. Aquí en este libro habla un montón de cosas sobre Sevilla, defendiéndola y defendiendo sobre todo que se estaba perdiendo su idiosincrasia, pero él en un trocito de libro se mete con el barrio de Santa Cruz. Y yo he subrayado lo siguiente, pero que ahora, en nuestros días, se esté creando una Sevilla fácil y relumbrona, a base de azulejitos, retablos, pantomimas y farolería de oropel, es pecado mayor del peor gusto, es falta imperdonable. Olvidemos ya, en beneficio de poetas de ocasión, etcétera, etcétera, tanta plaza de Doña Elvira, tanto callejón del agua, tanta barreduela bellísima y almibarada. Sevilla es algo más que una decoración, algo más que un muro con flores. Ahí lo dejo. Yo he querido dejar o lanzar esta pregunta. Ahora vamos a hablar un poquito del itinerario, de 3 o 4 cosas, y después quiero volver a esta diapositiva porque quiero saber vuestra opinión. ¿El barrio de Santa Cruz es un decorado artificial? ¿O es un recuerdo? ¿O es una especie de cofrecito donde se guarda la esencia sevillana? Romero Murube, Pemán. Bueno, el itinerario. Voy a ir un poquito rápido ya. Veo que vamos bien de tiempo, son las 8:10. Mirad, el itinerario es este. Es un itinerario largo. El sábado, si hacemos el paseo, pues ya iremos viendo si lo hacemos entero, si tenemos que cortar, no cortar. En fin, eso lo iremos viendo sobre la marcha. Pero es un itinerario largo porque me negaba a hacer otra vez 2 partes, como tuve que hacer del Arenal o como tuve que hacer del barrio Santa Cruz, perdón, de Triana. Y bueno, pues ahora desgranaré un poquito por zonas. No vamos a hablar de todo lo que se ve como he hecho en otros libros porque sería imposible en el ratito que tenemos. Voy a resaltar un par de cosas nada más, pero quería mostrar el itinerario de callejeos por el barrio Santa Cruz, empezando en la Plaza del Triunfo y en el Patio de Bandera. Alguien me dijo que el Patio de Bandera no es barrio Santa Cruz. Eso lo sé yo. Pero fijaos en el mapa o en el plano que para la exposición del 29 se hizo del barrio Santa Cruz, como aquí aparece el Patio de Bandera, además con el 24. Quiero decir que aunque no lo es, forma parte un poquito de toda esta zona y no he hablado para nada del Alcázar en el libro. En la introducción algo, sobre todo referente al Patio de Bandera, pero consideraba que, o por lo menos para mí, forma parte del paseo que uno se debe de dar, o para mí me pareció que empezar por aquí era muy interesante para entrar en el barrio de Santa Cruz. Se podía haber entrado por donde hemos salido, o se podía haber entrado por toda esta zona, en fin. Bueno, pues lo decidimos así. Es un zigzag porque no podía ser de otra forma para no dejar atrás calles importantes. Pasamos por las plazas más importantes, como las que aquí está la Doña Elvira, la de la Alianza. Aquí está el Santa Cruz, Refinadores y, por supuesto, es el del barrio Santa Cruz, los Jardines de Murillo. ¿Y el Paseo Catalina de Rivera? Pues no. Pero ahí están al lado y yo creo que además casi que forman parte. Tú sales del barrio Santa Cruz y te metes en los Jardines de Murillo. A mí me parece que son calles y plazas y lo que pasa es que los edificios son árboles, pero forma parte de ese paseo tan bonito que se da siguiendo este itinerario y por lo tanto también recorremos en callejeo por el barrio Santa Cruz, como no podía ser de otra forma, en los Jardines de Murillo y el Paseo Catalina de Rivera, que no es lo mismo. Ahora vamos a ver la diferencia en una diapositiva que he hecho muy aclarativa, porque yo siempre le decía Jardines de Murillo hasta que me enteré que efectivamente no tienen nada que ver. Son de otra época y tienen otra estructura, pero bueno, los sevillanos tendemos a hacerlo todo más fácil. Y después volvemos, pues bueno, pues a la calle Mateo Gago. Incluso se podría decir que el barrio de Santa Cruz
salta un poquito para esta zona. Esta zona ya la escribimos o la callejeamos cuando hicimos el callejeo por la Santa Catalina y San Isidoro, perdón, San Nicolás y San Isidoro, por la calle Abades. De hecho, acordaros que ese libro lo empezamos aquí. Esta es la parte donde está el bar Las Columnas. Nos quedamos en el paseo que dimos en el bar Las Columnas para meternos por aquí. Bueno, pues sí, también tocamos un poco el barrio de Santa Cruz. Bueno, voy a seguir. Empezamos en el patio de bandera. Mirad esto, bueno, la herramienta que yo he utilizado para coger muchas fotos es el Google Earth. La mayoría lo conocéis. Es donde, bueno, llegas a todo sitio, además con unos gráficos magníficos, puedes poner la perspectiva que tú quieres, acercarlo, alejarlo, es una gozada para ver una ciudad. Y bueno, he sacado fotos para poderos traer perspectivas bonitas de algo que todos conocemos, pero a vista de pájaro, claro. Empezamos en la puerta del patio de banderas con la Plaza del Triunfo, que es un hueco que se le hizo a este patio, que era un patio interior del Alcázar y por lo tanto hasta este momento no tenía comunicación con la ciudad. Se entraba pues por el Alcázar, pero bueno, se le pudo hacer. Aquí hay un azulejo que actualmente es un escudo, el escudo de España, pero que según parece, aquí había un haz de banderas anteriormente. Este escudo se puso en el siglo XX, a principios del siglo XX. Y antes, por lo visto, había una pintura mural con un haz de banderas y parece ser que ese es el nombre o el origen de que se le llame patio de banderas. Aquí yo no he encontrado otra explicación. Si alguien la conoce, ¿tú la conoces? No, yo lo que siempre he leído es que porque cuando venían los reyes, venía algún novio, ¿Eso dónde lo has leído? colocaba la bandera. ¿Eso dónde lo has leído? En algún... Yo no lo he leído en ningún lado. Y que se colocara una bandera, bueno, pues sí. Esa era la entrada del Alcázar, ¿no? ¿Tú conoces la explicación? Todavía más creo que son datos que leí, porque tengo una copia manuscrita. En concreto, el patio de bandera tenía la misión de que las dos unidades, que la unidad que le enviaba guardia al rey cuando estaban los alcázares, hacía el relevo con la otra unidad de otro regimiento. Y se cruzaban las banderas y entraban, van a entrar por la puerta principal, que será ella de lo que es hoy el Alcázar, a la derecha estaba donde dormía la tropa. Cuando Juan Carlos I vino la última vez y se alojó ahí, obviamente a mí me tocó dirigir, volviendo a instancia y creamos documentación, el relevo de dos regimientos ahí, uno fue Soria y el otro el segundo. Y me lo desviando, efectivamente, como bien dice, ese hueco no debía existir de la puerta, porque antiguamente se entraba por dentro de la casa. Claro. En concreto, el patio se llamó de banderas, que no estaba en la ciudad, sino de Alcázar, porque era donde había el relevo de banderas de las unidades que hacían guardia al rey cuando se alojaba. No tengo un documento, ¿eh? Bien, pues ya lo sabéis. Cecilia von der Faber tiene un librito. Ella vivió aquí en el siglo XIX. Es Fernán Caballero. ¿Conocéis quién es? Una escritora del siglo XIX. Vivió aquí en esta casa, la número 1. De prestado, por decirlo de alguna forma, por los duques de Montpensier, cuando se quedó por tercera vez viuda. Y en ese librito que se llama El Alcázar de Sevilla, os invito a que lo leáis o busquéis porque está en internet, ella habla de esto que yo he dicho, que aquí había una pintura mural con unas banderas. Una cosa no contradice la otra. Y bueno, pues eso sí lo he puesto yo en nuestros callejeos. Que haya ahí un relevo de soldados y que se utilicen banderas, pues sí, claro. Esto es un recinto, fue un recinto que yo entiendo que fue militar porque, bueno, de alguna forma formaba parte de la Casa Real y, bueno, pues el rey tenía su guardia real. Es más, había un cuerpo de guardia entrando por las puertas que daban Sí, por el Alcázar. sí. A la derecha, la primera puerta que era, Sí. era el cuerpo de grande, porque ahí entraba
cerca de 120 tantos completos de servicio de guardia. Ya. Cuando estaba el rey. O estaba el rey, claro. Estamos hablando del siglo XX, ¿no? Las dos unidades cogían todo el patio de la mesa. Vamos a seguir. Acordaros de la fuente que había. Bueno, me voy a quitar esto, que tengo calor. Lo verás cuando salga. Pues me lo pongo otra vez. Que sabéis que desapareció cuando hicieron la obra las catas arqueológicas que aquí se escuchan, ¿no? No, esa Las catas arqueológicas que se han hecho de este patio. Este patio no me quiero meter mucho, pero yo le digo en el libro que es un cordón umbilical que une a Sevilla con el pasado, porque se han encontrado restos desde el siglo IX a.C. Es decir, en la Edad del Hierro ya había aquí asentamientos humanos. De hecho, parece ser que incluso se ha encontrado un fondo de cabaña con una cocina o con restos de lo que hubo allí de la Edad de Hierro hasta, bueno, en la actualidad. En la época ya pues musulmana y posteriormente. Aquí, de hecho, bueno, esto porque ahora os comento lo de la cripta. Esto lo he marcado porque quiero que después fijéis bien en estas dos torres que hay aquí y después, por supuesto, en esta casa que hay aquí. ¿Ven? Que ahora la veremos un poquito con más detenimiento. Esto es un hallazgo que se ha encontrado. Esto antes eran casas. Bueno, aquí todo lo que es el patio bandera, en el siglo XVIII, XVII, XVIII, según tengo entendido, se construyó viviendas que después fueron alquiladas. Primero, me imagino, que para los funcionarios del Alcázar y después se fueron alquilando a particulares. Y esta casa, pues pasó lo mismo. Ahora veremos un poquito más detalladamente que este es el famoso Palacio de Almutamí. El origen primitivo del Alcázar de Sevilla. Esta esquina del Alcázar, que pasamos por ahí todos los días, es espectacular la historia que tiene. Bueno, esto he traído una foto para que veáis los hallazgos que se encontraron en el patio de bandera, desde el siglo IX a.C. hasta el siglo XI, que fue cuando se encontraron ya las casas musulmanas, que después veremos cómo fueron echadas abajo para construir el Alcázar. Y ahora se ha construido una cripta que está cerrada y que en algún momento puede ser que nos dejan a los sevillanos visitarla. Pero bueno, ustedes saben que esas cosas van muy despacio. Es una mínima parte de lo que ahí hay que se ha podido guardar y, bueno, disponer de tal forma que se pueda bajar. Este es un mapa del patio de banderas donde se ve otra vez estas dos torres que ya os digo que son o fueron la puerta principal de la primera ampliación del Alcázar, que ahora veremos con más detalle, y este es el plano otra vez del Palacio de Almutamid, o primer Alcázar de Sevilla. Aquí están los dos hitos más importantes, después de todos los restos arqueológicos que se han hallado, que son ruinas, que todavía tenemos en pie. Bueno, mirad, esto lo pasaremos rapidito, pero me parecía muy interesante detenernos. No, el itinerario después lo voy a pasar más rápido, pero esto para mí ha sido un hallazgo magnífico que he encontrado y que he descubierto escribiendo este libro. Este es un artículo que se ha publicado en una revista que se llama Apuntes del Alcázar de Sevilla en el año 20 y está escrito por Miguel Ángel Tabales y Cristina Vargas. Son dos arqueólogos que han estudiado por arriba y por abajo, por delante y por detrás el Alcázar de Sevilla. Y ellos en este artículo sacan unos grabados o unas recreaciones que me han encantado y que por eso las he traído para que veáis un poquito la evolución en la construcción del Alcázar y cuando paséis por determinados sitios sepáis exactamente por dónde estáis pasando. Bueno, este es un mapa de la Sevilla, lo pone aquí, la Sevilla en el siglo XI, e inicios del XII. Esto era ya musulmana la ciudad, era el cambio o el paso entre la taifa sevillana, que fue la dinastía abadí, que el tercer rey fue Al-Mutamid, y a partir de ahí ya llegan los almorávides y los almohades a partir del siglo XII, y la ciudad de Sevilla pues cogía solamente más o menos esta zona. Este era el brazo del Guadalquivir, que poco a poco se fue retirando, y este es el arroyo Tagarete. Por lo tanto, hacía como una curva y cerraba por el sur la ciudad. Y aquí es donde, que le he dado al revés, estaba el patio, estaba y está el patio de bandera. Por lo tanto, a las afueras de la ciudad. De tal forma que ahora lo veremos, las
Bueno, ahora lo digo. Bueno, mira, este es el primer grabado que me ha encantado, o esta una recreación, una reconstrucción de ese palacio islámico que se ha encontrado, creo que son en las casas número 7 y 8 en el patio de bandera y que se está reformando y que parece ser que si todo va bien se podrá visitar cuando se visite el Alcázar. Aquí hay otra foto donde se ve perfectamente cómo era este palacio. Comparado con el actual, pues imaginaos lo pequeño y lo pobre que era. ¿Por qué pongo esta foto? Porque ahora la siguiente, o para que os orientéis con la siguiente, con el siguiente reconstrucción que va a aparecer. Esto es una perspectiva desde el sur, para que os situéis el patio de bandera y todo el recinto del Alcázar, ¿vale? El archivo de Indias y la catedral. Y yo he trazado esta raya, que es separando el límite inferior o sur del patio de banderas y el resto del Alcázar. Para que os situéis, está la puerta de Marchena y estos son los jardines del Alcázar. Esta parte son los jardines antiguos y esta parte son los jardines nuevos, que también veremos después, que estaba donde estaba la Huerta del Retiro. Y ahora, si yo pongo esta foto, este dibujo, esta recreación, la raya esa azul estaría aquí, ¿vale? Para que os situéis. Esto es el barrio de los alfareros, o arrabal de los alfareros que dijimos antes, o también se llamaba Deit Khaldun. Esto está, pues como bien habéis visto antes, al sur de la catedral y donde está el patio de bandera. Bueno, pues toda esta zona, hasta aquí, era un caserío. Y hacia la derecha también. Bueno, pues aquí, en este barrio, más bien arrabal, porque estaba a las afueras de esa primera ciudad musulmana, se empezó a construir el Alcázar de Sevilla. Mirad, aquí estaba ya echada abajo una parte del barrio ese y se estaba ya empezando a hacer los cimientos del primer Alcázar, a mediados del siglo XI. Esta sucesión de esquemas es que me ha encantado. Aquí estaba ya hecha los primeros límites, podríamos decir. Dejaron casas a la derecha, por lo tanto, se podía decir que este es el embrión del barrio de Santa Cruz, porque esta muralla se va a modificar después un poquito, pero no mucho más. Ay, que le he dado para atrás, perdón. Mirad qué dibujo más chulo. Primer recinto del Alcázar Abadí del siglo XI. Esto es el patio de bandera actual. Parece ser que se mantuvo mucho tiempo el caserío. De tal forma que cuando se ha hecho ese agujero gigantesco aquí, que se han encontrado restos de la Edad del Hierro, pues se encontraron también, como es lógico, los restos de estas casas musulmanas. Y aquí está ya dibujado el palacio que antes hemos visto, Abadí, o el de Al-Mutamid. Aquí pudo estar el rey Al-Mutamid, el poeta, pues cantándole versos a Rumaiquilla, a su mujer. Y además, principalmente, yo marco aquí esto. Esta torre existe todavía. Fijaos qué chulo, cuando pasemos por ahí hay que pensar que esa torre es del siglo XI. A mí es que me llama muchísimo la atención el conocer todo tal como realmente fue. Y además, una cosa que he leído que me ha parecido a mí chulísimo. Fijaos la construcción de esta torre o de este trozo de muralla que está construido con bloques de granito. La catedral que se construyó después no tuvieron narices de construirla con granito. Tuvieron que traer piedra caliza de Jerez, del Cerro de San Cristóbal por el río Guadalquivir. ¿De dónde sacaron esta gente esas piedras? Pues las sacaron de la muralla romana, que pasaba muy cerquita. Por lo visto pasaba o estaba a la altura de la Plaza de la Virgen de los Reyes, de la plaza de la calle Mateo Gago hacia arriba, hacia la calle Abade. Hemos dicho que la calle Abade, que por cierto tira para arriba, pica para arriba, estaba subiendo ya al Altozano primitivo de la ciudad. Bueno, pues en ese límite, según parece, según he leído y según los historiadores nos dicen, iba la muralla romana. Bueno, pues los musulmanes cogieron esos restos ruinosos, me imagino, en aquella época, y construyeron el Alcázar primitivo, que era un cuadrilátero donde construyeron su palacio. Y además, fijaos qué cosa más curiosa. Esta parte es el exterior de la ciudad, eso sí es verdad. Y de hecho, aquí, acordaros, voy a echar para atrás la foto, aquí no había muralla. Estas casas estaban en el campo, pero ellos cierran y hacen aquí una puertecita, cierran la ciudad por aquí.
y dejan el caserío, que además los separan totalmente de donde ellos vivían. Me refiero a ellos, a los gobernantes, a los reyes, al rey Mutamí, su padre y su abuelo, que fueron los de esta dinastía. Y cierran la ciudad con muros gigantescos, que ya hemos visto el muro, hacia adentro. Es decir, que ¿a quién temían más? ¿Al enemigo exterior o a los sevillanos que estaban dentro? Pues eso. Aquí parece que estuvo la primera entrada del Alcázar primitivo. No había otra entrada, o por lo menos yo he leído que no se ha descubierto otra entrada. Estos muros eran muros impenetrables. Y la puerta chiquitita, me imagino que para poderla defender bien, estaba aquí. ¿Qué me he marcado yo aquí? Esta puerta, bueno, esta puerta comunicaba la ciudad, porque esto, fijaos que está fuera del Alcázar, con el campo, con las huertas, con el exterior. Y esta fue la segunda ampliación, que también fue Abadí. Al poco tiempo de construir ese primer recinto, se dan cuenta de que probablemente se quedó chico, y entonces tiran la muralla esta que había aquí, que cerraba la ciudad, perdón, que cerraba, bueno, sí, cerraba el Alcázar y cerraba la ciudad, y tiran la muralla que había por aquí, y lo amplían. Todo esto es nuevo, como en una segunda vez. Y además no solo eso, sino que hacen aquí un complejo portuario, una entrada bestial. Ahora veremos otra vez el esquema del plano, en Recodo, que se llama. Que esto existe todavía. Esta es la puerta que se descubrió cuando se abrió la calle Alcazaba o Romero Murube. Se descubrió la puerta. Pues esta puerta, ay, se me ha ido la flecha. Se me ha ido la flecha porque se me ha ido aquí. Aquí la tengo. Incluso el dibujante que viene aquí, además, reconstrucción virtual de Jesús García a partir de hipótesis de Miguel Ángel Tabales. Pues este Jesús García ha tenido la chulería de hacerle aquí un caminito para que el Amutamid, que cuando quisiera salir, pues pudiera salir por aquí. O otra puerta muy importante, que esa también existe, saliese por aquí, y se fuese a la zona que después estos almohades construyeron la Bujaira. Parece ser que esta puerta, que existe en la actualidad, todos sabéis cuál es, era para salir para lo que es los jardines de la Bujaira. Y poco más. Aquí después aquí se ven ya los cimientos de lo que es ya el palacio de Pedro I, que se construyó posteriormente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí todo esto se amplió. Aquí he marcado yo la puerta principal y el portón secundario. Y fijaos qué gracioso. Ellos quieren hacer aquí, una salida, pero la separan del callejero o de la ciudad. Es decir, que ellos quieren salir, pero no quieren que aquí haya problema de que nadie les pueda decir nada, y hacen este muro, que también existe en la actualidad, y hacen esta salida trasera hacia afuera. Las tres salidas que tenía el Alcázar, el segundo recinto Abadí, que fue la primera ampliación. Y ya por último, bueno, he puesto este mapa para que se vea perfectamente, o este plano, cómo echan esta primera muralla abajo, y echan esta primera muralla abajo, y hacen esta segunda muralla más grande, y esto lo desvían solamente para poder hacer la puerta aquí. Y ya echan abajo las casas que había aquí, y me imagino que esto ya fue un patio de armas que se mantuvo hasta la actualidad, baldío, sin construcción ninguna. La puerta... Esto es una recreación de esa puerta y esta es la puerta actual. Por fuera, por la calle Joaquín Romero Murube, y por dentro, por la casa número 17, que además era un salón de actos precioso, chiquitito, muy coqueto, que se puede visitar perfectamente. Y además aquí en este salón de actos hay una maqueta que recrea muy bien este complejo de puerta en Recodo, lo veis perfectamente, se entraba por aquí y después por aquí. Estos montones de las puertas de la muralla de Sevilla eran así, era mucho más fácil de defender, ¿no? Que tuvieran que entrar y después hay una segunda puerta. Bueno, este es por último ya el tercer recinto. Esto ya es almohades. Fijaos qué estructuras más impresionantes construyen ya los almohades. Una vez que ya, bueno, pues el enemigo cristiano estaba mucho más cerca, es cuando ya se construye la mezquita principal, la Giralda, la Torre del Oro, etcétera, etcétera. Bueno, aquí lo que he marcado es esta puertecita, que es la famosa puerta de Abdelaziz, que todos conocéis, que es este arco que está aquí en la Avenida de la Constitución. Porque sepáis que este arco de la Avenida de la Constitución es este que está aquí y se construyó en el siglo XII para unir de alguna forma esta ampliación tan grande que hacen del Alcázar con el Alcázar primitivo.
La calle esta se mantiene igual, que yo la he puesto aquí, la que se llama calle Judería, y la estructura del portaje o de las puertas principal también está aquí. Bueno, he vuelto a poner estas fotos aéreas de Google Earth porque quiero que, bueno, situar la calle Judería y aquí la puertecita esta chiquitita que está aquí, que esta puerta ahora la veremos cuando hagamos el recorrido. Bueno, este túnel se hizo porque, claro, si construyen unas casas por delante de esa calle, tienen que darle un paso, pues se construyó este pasaje, que a todos nos gusta tanto enseñar a nuestros visitantes cuando vienen a Sevilla, porque es muy bonito, muy chulo, muy estrechito, pero que casi nadie sabe qué era o qué no era o por qué se hizo. Esta es la verdadera puerta. Esta es la puerta que pasa por debajo de la torre, una de las torres de la muralla, y sale al exterior, que hemos visto antes, y esta es la calle Judería que hemos visto antes, que esta tapia se construyó, como yo he querido pensar, para defender a los reyes musulmanes que salían hacia la Bujaira, de que no le hiciera nada el populacho que vivía al otro lado. Esta puerta, pues, está cegada, nadie le echa cuenta, todo el mundo se hace la foto en la fuente, en la ventana que hay aquí, pero esta puerta es importantísima. Bueno, esta es la torre del agua que le llaman, porque hasta aquí llegaban los caños de Carmona por la muralla del Callejón del Agua, y de aquí se almacenaba y se repartía, bueno, pues por la alberca, que ahora parece ser que están vaciándola para arreglarla, y por todo lo que era el riego de los jardines del Alcázar. Este plano lo he puesto aquí sencillamente para que se vea que en 1771 esta puerta estaba abierta y era una salida que tenía la ciudad hacia la calle, hacia las huertas o hacia toda la zona de Menéndez Pelayo, etcétera, etcétera. Y que siempre estaba abierta y que por lo tanto se podía pasar perfectamente porque esto era público. De hecho, la muralla de la ciudad venía por aquí y por aquí, como hemos visto antes. Y esta es una foto de la puerta por dentro del Alcázar. Esta zona se ha quedado formando parte de los jardines del Alcázar y ya no es una puerta pública, ya está cerrada porque es privada. Me imagino que le han podido tapiar o la han tapiado una parte y la otra no la han podido tapiar porque, bueno, es un paso que se puede abrir cuando se quiera. Bueno, es una foto que me ha gustado mucho, donde se ve al fondo la puerta abierta, y esta otra pues lo mismo, donde la gente pues cruzaba por allí para llegar a la zona de fuera de Sevilla. Nosotros, sin embargo, nuestro callejeo, pues claro, no podemos seguir por aquí, por tanto nos metemos por esta callecita que hay aquí, que es esta que está aquí, y se llega a la Puerta de las Cadenas. Aquí es donde realmente empieza el barrio de Santa Cruz. Aquí es donde realmente habría que haber empezado el callejeo, aunque yo he querido antes pues hacer un recorrido por el patio de banderas, porque ahora habréis visto lo interesante que es. Y a partir de aquí, bueno, pues ya empezamos el itinerario, que voy a pasar ya rápido porque, bueno, no podemos detenernos en todos los sitios por donde hemos pasado. Además, son sitios súper conocidos por todos nosotros. Lo interesante, bueno, es el resumen de la historia que ha tenido este barrio y un par de detalles que voy a pararme yo ahora. Pasaremos por la calle Susona. Entramos por aquí, por la calle Vida, que es esta que está aquí, llegamos al Callejón del Agua. Yo propongo meternos por un pasaje moderno que hay aquí, que pasa por debajo de una casa, que es este que está aquí, y llegar a la plaza donde está la calle Susona y la famosa historia de la Susona, que todos conocéis. Bueno, historia, entre historia y leyenda. En el libro especifico un poquito qué parte de historia y qué parte de leyenda tiene. Llegaremos a la plaza de Doña Elvira, cruzando perfectamente por esta calle, que es la calle Susona, como ya hemos dicho. Plaza de la Alianza, que es nueva, ya sabéis todo que a partir de los años 60 se abre, se le puso esta fuente, que no existía, se amplía, se le comunica con la Plaza del Triunfo. Y seguimos nuestro recorrido por la calle Rodrigo Caro. Llegamos a la manzana que hemos dicho antes, que estos dos pasajes no existían. Pensar que cuando llegábamos aquí, o cogíamos por aquí, por la calle Mateo Gago, para llegar hasta aquí, o cogíamos por un callejón que he descubierto yo. No sé si muchos conocéis este callejón, no me acuerdo ahora mismo del nombre. Es un callejón sin salida que muere en una puerta trasera del Hospital de los Venerables. Mirad. En este libro, que seguro que conocéis porque lo he nombrado muchas veces, que se llama Noticia histórica del origen de los nombres de las calles de Sevilla, de Félix González de León, escrito en 1839, encontré este párrafo que dice: por una calleja estrechísima y retorcida que está lindando con la casa que fue Administración General de Rentas, es esta calle que está aquí,
y me imagino que la casa esta, el que dice él, era esta, se entra por un postigo del primer patio, bajando una escalinata de 7 u 8 escalones, y de este patio se pasa al principal, que tiene naranjos y una fuente que también es pública. Y por otra puerta, que es la principal del edificio, bajando otras 4 o 5 escalones, se sale a la plazoleta de los Venerables. Y él llama al patio de los Venerables otro de los tránsitos públicos que hay en esta ciudad. Es decir, que cuando se llegaba aquí, obligatoriamente los administradores del Hospital de los Venerables tenían, mirar, este es el callejón y la puerta que se ve al fondo, que es esta que está aquí, tenían que dejar pasar a la gente para que comunicasen o se pudiera llegar a toda esta zona de la Plaza de los Venerables actualmente. Por eso tenía tanta importancia, quito la foto para que se vea, abrir este callejón o este pasaje para no tener que pasar por el patio o por los patios, que después veré una foto muy, muy interesante del Hospital de los Venerables y poder coger por aquí y llegar directamente a la calle Jaimerdana, que es esta que está aquí, y a la Plaza de los Venerables. Esto para mí me pareció muy interesante. De hecho, visité el Hospital de los Venerables y fui a buscar el patio este que había aquí, que se ve perfectamente en esta foto, que yo no lo conocía. Yo había entrado muchas veces en el hospital y nunca se me había ocurrido pensar que aquí había un patio que comunicaba con la parte trasera de esta calle. Que, por cierto, hay otro patio que se ve aquí, que es este que está aquí, que tiene una cancelita que da a la Plaza de Doña Elvira. No sé si lo sabéis, yo también lo descubrí. Es decir, que si tú te pones aquí en la Plaza de Doña Elvira, en esta esquinita, ves perfectamente la espadaña que está aquí de la iglesia de los Venerables. Esta también está siempre cerrada. Bueno, voy a seguir y no me enrollo más. Después llegamos o por el tránsito que dice González de León o dando la vuelta por el pasaje de Vila y por la calle Jaimerdana a la Plaza de los Venerables. Hombre, la visita de los Venerables pues es obligada. Ahí está la famosa, bueno, la sede de Focus Abengoa, con todos los cuadros que tienen allí. Ahora ya hay uno menos. Sabéis que la Santa Catalina de Murillo está en el Museo de Bellas Artes. Yo cuando hice la visita todavía estaba ahí. Y bueno, es una visita obligada. Hay que entrar y si hay muchos turistas, pues los tenemos que aguantar porque hay que visitarlo. Por supuesto, pasamos por el famoso, la Hostería del Laurel, con toda la historia de don Juan Tenorio, que yo también la narro. Por lo visto parece que aquí estuvo Zorrilla, no en esta hostería, sino en una mucho más antigua, alojado en una ocasión, y bueno, pues ahí los dueños pues, han intentado pues, utilizar todo eso para hacer todo el montaje de la Hostería del Laurel. Después volveremos y pasaremos por la calle Gloria hasta la calle Pimienta, y por la calle Pimienta saldremos otra vez al Callejón del Agua, y por el Callejón del Agua saldremos a la plaza bueno, pues aquí el Callejón del Agua, de Alfaro, no me salía el nombre, con el famoso balcón de Rosina, que es otra leyenda, otra mentira, que bueno, es un balcón muy bonito de una casa de los años 20, cuando Rossini escribió El barrio de Sevilla mucho antes, como es lógico. Volveremos después hacia Las Teresas, primero por el bar, si encontramos una mesita libre de turistas, pues nos podemos tomar allí algo, y al convento de Santa Teresa de Jesús, que sabéis que aunque fue fundada por ella no fundó esta casa propiamente dicha, ella fundó otra, la calle Zaragoza, aunque después sus monjitas se vinieron aquí. Aunque es verdad que aquí tienen un montón de reliquias suyas, tienen su capa, tienen un cuadro que es el único que pintaron en vida, en fin. Y después la plaza de Santa Cruz, que tiene otra historia muy bonita, que es porque ahí es verdad que estuvo la parroquia de Santa Cruz y donde Murillo iba a rezar y donde estuvo enterrado porque vivía cerca. Y bueno, pues cuando los franceses, en ese afán de higiene y de ampliación, esta por lo visto fue una de las pocas iglesias que se mantenía en el mismo edificio que la sinagoga. Perdón, que la mezquita. La mayoría de las mezquitas, cuando llega a San Fernando a Sevilla, todas las mezquitas las convierte en iglesias, menos esta que la convierte en sinagoga. La mayoría se caen en el terremoto de 1340 y tanto, y las reconstruyen y construyen ya las iglesias gótico-mudéjares que todos conocemos, como es San Esteban o como es Santa Catalina, etcétera, etcétera. Parece ser que esta no.
Esta se mantuvo en pie y entonces se fue reconvirtiendo de mezquita en sinagoga y sinagoga en iglesia, manteniéndose el mismo edificio, reformado muchas veces. Y por lo tanto, para esta época tenía que ser una ruina total, porque imaginaos, entonces la echaron abajo y bueno, después se convirtió prácticamente en una plaza estercolero, según he leído, y cuando ya Talavera y el Marqués de Viga-Inclán reforman el barrio, pues le construyen allí casas regionalistas, como todos sabéis, y se pone esta cruz, que también tiene otra historia, que no me voy a parar ya porque es muy tarde, que es una cruz que estaba en la calle enfrente, en la calle Sierpe, enfrente de la calle Cerrajería. Allí estorbaba, la desmontaban para que pasara un cortejo, una procesión, volvían a montarla, la volvían a desmontar, hasta que la llevaron al Museo de la Ciudad de Sevilla, que estuvo en el convento de Santa Clara, donde está la Torre de Don Fadrique. Pues allí estuvo durante los primeros años del siglo XX un museo arqueológico, y desde ahí la recuperaron para ponerla ya como plaza de Santa Cruz. Y bueno, sigamos. Bueno, aquí he puesto otra visión, otra perspectiva muy bonita del Hospital de los Venerables Sacerdotes, donde se ve perfectamente esta calle. Es que no me acuerdo ahora mismo este callejón, ¿cómo se llama? Bueno, lo tengo escrito en el libro. Una calle sin salida que desemboca en la foto que hemos visto antes, y que cruza el hospital hasta la plaza de los Venerables. Este es el patio. Esta foto la hice yo, además me riñeron porque me metí aquí poco, no era itinerario de visita y me sacaron, pero yo tenía que ver esta puerta por el otro lado. La foto que hice antes pues era por la calle y la foto que hice ahora es por dentro. Es un patio secundario muy bonito, con el mismo estilo que el patio grande, pero que era un tránsito, era sencillamente la puerta trasera. Me imagino que por aquí metían las comidas, sacaban las basuras, era como una puerta de servicio que se utilizaba, pues eso, por lo visto, cuando se cede a Justino de Neve y a bueno, los canónicos que impulsan el Hospital de los Venerables, se cede el terreno, que aquí además tuvo el palacio, una casa-palacio gigantesca que fue del padre doña Elvira, que por eso después se le pone a la plaza, que era el patio trasero o las caballerizas. El nombre de doña Elvira, bueno, pues se le obligó a que se cedía todo este terreno a cambio de que se dejara pasar a la gente. Justino de Neve, que es un personaje fundamental de la historia del del Hospital de los Venerables, muy amigo de Murillo, por eso tú tenía tantos cuadros Murillo pintados en los Venerables, y después en Santa María la Blanca, que también fue un mecenas. Y después la Fundación Foco con el Centro Velázquez, que bueno, es un sitio que no se puede perdonar visitar, aunque ya, pues, no sé, el San Pedro Penitente parece que también se lo van a llevar, esperemos que se quede en Sevilla también. Pero bueno, aún así esta es Santa Rufina de Velázquez, eso que yo sepa no se lo pueden llevar. Bueno. En fin, nada más que por ver a Santa Rufina de Velázquez, pues merece la pena visitarlo. Bueno, pues ya estamos terminando. Los jardines de Murillo los visitamos de cabo a rabo. El jardín de Murillo, y después en el paseo de Catalina de Rivera, pues la fuente de Catalina de Rivera, que además es una historia muy bonita. ¿Quién pudo ser esta mujer medieval que en el siglo XX le ponen una estatua? Bueno, una estatua no, es un azulejo, primero una pintura, después fue un azulejo y una fuente. ¿Quién tuvo que ser para que 5 siglos después se siguieran acordando de ella y se le hiciera este homenaje poniéndole su nombre a un paseo y una fuente? Y después, bueno, el monumento a Colón, pues que también está ahí, que bueno, en todas las ciudades pusieron a una estatua de Colón y aquí pusieron un león. Y por último, bueno, esto es importante mencionarlo. Sabéis que donde está el aparcamiento de la calle Cano y Cueto, bueno, en todo el paseo de de Catalina y de los Jardines de Murillo, en el subsuelo hubo un cementerio judío. Eso, si no lo sabéis, en el libro lo explico perfectamente. Se encontraron muchísimos restos cuando hicieron el aparcamiento, pero ya se sabía porque cuando se hizo obra en el cuartel de intendencia, que ahora es la casa de la Diputación, se encontraron también restos de tumbas judías, y en el aparcamiento, que eso en el paseo, pues si acaso bajaremos, reservaron o conservaron una tumba en una hornacina empotrada en una pared, y delante aparcan los coches, porque es un parking.
En fin, es una cosa anacrónica, es decir, tú vas a un parque y hay una tumba judía. Que además, si sabéis las costumbres, que los judíos cuando van a una tumba ponen una piedrecita para, de alguna forma, demostrar que alguien se ha acordado de ese difunto. Bueno, esta tumba está vacía. Cuando yo hice la foto, había piedrecitas puestas. Esto es una cristalera y delante tiene como un polletito. Bueno, pues por lo menos se le ha guardado respeto, pero es irrespetuoso al máximo bajar y ver aparcado coches delante de esta tumba. Pero bueno, que se sepa que ahí hubo, y no era de extrañar porque, como hemos dicho, ahí estaba el barrio judío, pues a las afueras del barrio pues estaba el cementerio. Bueno, la estatua de don Juan Tenorio, que también tiene una historia curiosísima, quién la pagó y quién la puso y por qué, en fin, quien quiera que se entere en el libro, porque la puso un empresario, porque el alcalde, esto me parece que fue en 1970 y tantos, antes de la democracia, decía que el ayuntamiento no podía pagar la estatua de un don Juan, de un burlador. Entonces buscó a un empresario para que la pagara el empresario. Todo eso lo cuento porque encontré un periódico donde viene hasta el discurso que ese empresario dio, en fin. Todo eso también viene en el pedestal, que lo podéis leer en el pedestal. Fue curiosísimo. Es decir, que estaba mal visto don Juan Tenorio en los años 70. Pobre don Juan Tenorio. Casi lo último ya. Esto es sencillamente una foto aérea de los jardines de Murillo y del Paseo de Santa Catalina, otra vez Santa Catalina, Paseo Catalina de Rivera. La muralla de la ciudad. De aquí para adentro, el Alcázar. Y todo esto, el barrio Santa Cruz. Bueno, pues, y todo esto, según el mapa que puse de 1771, huertas. Huertas que además formaban parte, era propiedad de la Casa Real. En 1860 se hace una raya aquí en el mapa, y la reina Isabel II, que era la que en ese momento reinaba, cede a la ciudad de la raya afuera. Todo esto se cede en 1860. Parece ser que para dar servicio a la Feria de Abril. Por entonces, yo no me acuerdo ahora exactamente en qué año se funda la Feria de Abril. No sé si alguien lo sabe. Yo creo que finales de los 50 y tantos. Bueno, pues en el Prado de San Sebastián. Bueno, pues se le pide a la Casa Real que este tramo o este trozo se le ceda a la ciudad, y entonces se hace aquí un paseo. Primero se hace la muralla o la tapia, que de hecho existe todavía, es la que va por aquí, y toda esta parte para adentro se lo queda el Alcázar, y toda esta parte para afuera se le da a la ciudad, y se forma el Paseo de Catalina de Rivera, que al principio tuvo un nombre muy curioso, se llamaba Paseo de los Lutos, y era porque como estaba tan alejado de la ciudad, bueno, por aquí estaba la calle San Fernando, aquí estaba la puerta de San Fernando. Bueno, pues parece ser que la familia, las viudas, pues paseaban por aquí para que no se le viera por otras zonas más transitadas, y se empezó a llamar Paseo de los Lutos. Y posteriormente ya, pongo yo aquí, en 1911, se hace esta otra división, se tira esta muralla y se crea esta, y este trocito que durante un tiempo, de 1860 a 1911, seguía siendo parte de los jardines del Alcázar, se le da también a la ciudad. Esto fue ya a petición de Vega Inclán, del marqués de Vega Inclán, y ya todo formó parte del boom o del auge que cogió las obras del barrio Santa Cruz para que fueran jardines, como unos jardines del barrio Santa Cruz. Por eso Juan Talavera también es el que lo ajardina. Esta parte estaba jardinada mucho antes, parece ser que estaba mucho más rústica, por decirlo de alguna forma. Se ajardina todo en los primeros años del siglo XX, y entonces se quita este trozo de muralla y se hace este. Ahora cuando salís de la plaza de Alfaro y paseáis por aquí hay una muralla, y justo en esta esquina, que además se pone aquí una gitana a bailar flamenco, hay aquí otra muralla. Bueno, pues cada muralla es de una época, que lo sepáis. Aquí hay una guardería ahora. Esto fue una escuela de maternidad. Esto es una historia también muy curiosa. En esta época, pues los niños se morían chiquititos, José Luis, y entonces pues decidieron enseñar a las madres a cuidar a los niños. Entonces era una escuela maternal, no era una guardería de niños, sino de madres con niños, para evitar, bueno, pues que se les murieran la mayoría de ellos. Una escuela de auxilio social. Después fue más cosas, pero en aquella primera época, además he encontrado algún documento, no me acuerdo exactamente ahora dónde,
de la fundación. Y fue, bueno, por esos primeros años del siglo XX. Terminamos ya nuestro recorrido de la Plaza de los Refinadores de Don Juan Tenorio. Salimos a la parte donde está el Museo de Belver, de la Casa Fabiola, y por aquí ya cogemos la calle Mateos Gago y la cruzamos de cabo a rabo hasta desembocar en la plaza de la Virgen de los Reyes, que es donde acaban los itinerarios. Aquí pasamos por la plaza esta que hemos dicho de las Cruces. Se le ha dedicado una plazoleta que había aquí antes, que era una esquinita, que había aquí unos contenedores, total, al Marqués de la Vega Inclán. Se le ha reconocido, creo que aquí va previsto un busto, pero por lo menos se ha jardinado, bueno, se ha urbanizado la plaza y se ha puesto plazuela del Marqués de la Vega Inclán. Pues mira, por fin se le reconoce a este hombre el mérito que tuvo y sobre todo que fuese el creador del actual barrio Santa Cruz. La Casa Fabiola, con toda la historia que tiene, del cardenal de Weissman y todo, en fin, también cuento en el libro por qué se le llama Casa Fabiola y por qué se llama Calle Fabiola, que bueno, es una historia también muy curiosa. Fue una novela que escribió este cardenal. Por supuesto, la iglesia nueva de Santa Cruz y la calle Mateo Jago. Y con esto terminamos nuestro itinerario por el barrio Santa Cruz. Yo he puesto como última diapositiva, de nuevo, en mi duda razonable. Yo no sé qué responder. ¿Decorado artificial o esencia sevillana? Muchas gracias y ahora espero vosotros vuestra opinión. ¿Alguien puede decirme qué hacemos con el barrio Santa Cruz? Una pregunta. ¿Por qué no has mencionado la Plaza Santa Marta? Porque no pasa mi callejeo por ella. Sí, tienes razón. Pues no la he mencionado. Pues a mí también. Además, esa tendría que haber mencionado entonces toda la Plaza de la Virgen de los Reyes, tendría que haber mencionado el Convento de la Encarnación. Mira, mis libros tienen que tener un principio y un fin. Es una buena pregunta. Pues porque no la he puesto. No. Sin embargo, sí he mencionado que no aparece... No, yo no menciono las cosas porque tengan mérito o no, sencillamente porque pase por delante o no. He dado por terminada en la plaza, al llegar a la plaza tengo que hacer un callejeo por todos los alrededores de la catedral. Ten en cuenta que yo no he mencionado, no tengo ningún callejeo que hable de la Plaza de la Virgen de los Reyes, del Palacio Arzobispal, de la calle Placentini, de la plaza, de la Avenida de la Constitución, todo eso lo tengo que escribir. Y bueno, probablemente empieza ahí, en la Plaza Virgen de los Reyes. Y además, como dice mi compañero José Luis, ahí estaba el Mercadillo de los Sellos, que ahora está en la Plaza del Cabildo, que los que éramos aficionados hemos estado muchos años yendo allí a comprar sellos. Tienes toda la razón. ¿Más preguntas? ¿Qué iglesia era la que se mantuvo el edificio como sinagoga y antes como mezquita? En la iglesia de Santa Cruz. La iglesia de Santa Cruz que hubo en la plaza de Santa Cruz. No. Esta es moderna. Aquí había los frailes mínimos, me parece recordar. No me acuerdo bien, lo pongo en el libro. No. En la plaza de Santa Cruz, donde está ahora la Cruz de la Cerrajería. Es así y por eso parece ser que estaba tan deteriorada en el siglo XIX. Y por eso, bueno, pues casi era obligado a echarla abajo. Era una mezquita, sí. Todas las mezquitas eran muy bajas, con columnas romanas de acarreo, sin luz. Entonces, entiendo que se echara abajo. La verdad que la pena fue que no encontraron la tumba de Murillo. También es verdad que era muy difícil, porque Murillo murió y al poco tiempo hubo una epidemia de peste y todas las criptas que eran privadas, porque Murillo lo enterraron en una cripta privada, no me acuerdo ahora mismo la capilla, cómo se llama, lo pongo en el libro, que le llamaban la capilla del Mariscal, porque, bueno, lo siento, pero no me acuerdo de los detalles. Después se dio la orden de que todas las criptas privadas se abrieran para enterrar en la epidemia de peste del siglo XVII, posteriormente, que es donde muere Martínez Montañés, etcétera, todos los que se pudieran. Entonces fue imposible. Por lo visto, los franceses buscaron la tumba de Murillo. Sabéis que los franceses, bueno, pues robaron todos los Murillos que pudieron. El Mariscal Soult
y todo Vaya porque tela. admiraban muchísimo a Murillo. Y entonces parece ser que se enteraron de que estaba enterrado allí y lo intentaron buscar y no lo encontraron. Entonces, bueno, pues ahí queda la lápida que dice que en esta plaza, pues en algún sitio quedan los restos de Murillo. ¿Más preguntas? No, yo simplemente decirle que me ha llamado muchísimo la atención que el pasaje de Vila fuera del 29, se hiciera el 29, cuando el 41 nació en la lista, ¿sí? O sea, que estaba reciente, prácticamente. Sí, y además son casas grandes y casas, entre comillas, modernas. Sí, se hizo en esa época. Que llevaba muy poco tiempo en realidad, porque Carlos también nació allí, que tiene, mi cuñado tiene 86 años. Bueno, En el 38 y mi hermano mayor en el 36. pues estaba ahí estrenando las casas. Eso, por lo visto, era el dueño de eso eran casas antiguas, corrales, así que esa manzana no eran bloques de casa como podemos pensar. Toda esa zona eran casas unifamiliares con montones de corrales, por eso en la Plaza Doña Elvira estaba el corral de comedia de Doña Elvira, porque era la trasera de este palacio que he dicho. Los corrales de comedias se le llama corrales porque es que eran corrales de gallina, de hecho, por eso se llamaba el gallinero, donde se ponía la gente más humilde. La casa de la asesina con Jiménez de Encina. Vale, ya sé cuál es. De toda la vida, ¿no? Pues esa zona se echó abajo y se construyeron esas casas. Esa de ladrillo visto con 3 pisos. Sí, claro, además son casas grandes comparadas con las otras casas más antiguas, ¿no? ¿Más preguntas? La pregunta es, tiempo, 3 horas. ¿Para hacer el recorrido? Pues no tengo ni idea. Depende de lo rápido que ande, o de las veces que te pares. Mira, yo te he cogido algunos tuyos. Sí. Bien hecho. Esos recorridos no son diarios. Empezando, porque generalmente los que nos gusta todo esto somos ya mayorcitos. Ahí lo aguanta. Te voy a decir una cosa, antes que siga, porque hay que hacerlo de una vez. Para eso queda el libro. O sea, cortas. Yo no soy partidaria de cortar. Yo personalmente, tú sabes que yo hago cosas. Sí. Entonces, no soy partidaria de cortar. ¿Qué hago? Busco un recoveco. Vale, y lo acortas. Y lo acorto. Porque desde luego ese que tú has hecho, vamos, que voy a ir contigo el sábado, ya que nos conocemos, eso, tirando de un grupo de 12, 14 personas, No eso pueden ir. 3 horas. No hay 3 sitio. horas y media. Me está diciendo Fernando que el paseo hubo que haberse apuntado antes. Es que está limitado por el ayuntamiento, no por nosotros. O sea que si yo no me apunto ya no puedo. No, Sí. no, porque es que el ayuntamiento... No sabía. Bueno, no, es que yo tampoco lo sabía. Él fue el mismo el que se ha enterado. El ayuntamiento tiene limitado las rutas actualmente por el barrio Santa Cruz que sean como máximo 20 personas. Y además no se puede llevar megáfono. Eso también me entero. Exactamente. Eso, Pero, a ver, yo... ¿Y cuándo abristeis para podernos cuando anunciamos esta conferencia, hace ya tiempo, hace mes y medio largo. Ya. De todas formas, es verdad que hacer el recorrido, y si voy yo, pues puede ser atractivo, pero... Se puede hacer con el libro perfectamente. A ver, mi objetivo de esta colección es precisamente que no necesites a nadie que te guíe. Yo siempre recomiendo la primera lectura en casa sentado en tu sillón y te enteras bien. Y después, la segunda lectura, pues llevas el libro en la mano y vas haciendo los paseos. Y como tú bien dices, puedes acortar perfectamente. No hay que hacer el recorrido de una vez. Tú lo haces a ratito y tú te sientas a tomar una cerveza y el próximo día hago otro trocito. Pero la idea es que cuando tú pases por la plaza, leas qué pasó en esta plaza porque se llama Doña Elvira, donde estaba la Cruz de la Cerrajería, o qué pasaba con el pasaje de Vila. Esa es la idea. Entonces, hacerlo pues porque es verdad que, bueno, la asociación pues produce actividades o tienes actividades y esta es una actividad más dentro de Ascuas, pero que no hace falta que te guíe nadie. Esa es la idea del libro, que no necesites un guía. Que el libro, que el paseo lo hagas tú, y es una propuesta que yo hago. Pero efectivamente tú llegas al final de la Plaza de la Virgen de los Reyes y te metes en la Plaza de Santa Marta. Pues claro que sí. Y si ya te quieres visitar los baños musulmanes que están en el Bajiralda, pues te tomas un café y ahí terminas porque no estás muy cansado. Claro que sí. El libro es una idea, pero por supuesto, después los itinerarios son... Y después es verdad que a mí se me han podido olvidar muchas cosas. Eso siempre lo digo.
muchas cosas que se me olvidan, que no me doy cuenta, que yo hago los recorridos 18 veces, pero a lo mejor no me doy cuenta de una cosa que después otro me dice, oye, pues es verdad, pues mira, pues no lo he visto. Aunque en el libro sí le hace mención, pues no ha dado tiempo, la casa donde vivía Justino de Neve, que ahora lo que era Alcántara, pero eso también en los años 50 y tanto era un convento. Convento de las madres y de los dolores gloriosos. No lo menciono, efectivamente. Te lo digo por una sencilla razón, aquí se lleva la primera comunión. ¿Y tiene o tenía una iglesia? Que ya no está, la iglesia. Yo creo que probablemente sí, yo ya no entraba en los textos. Vale, pues vamos a investigar, porque si hay una iglesia, si hubo una iglesia, tiene que estar aunque sea un salón de actos. Yo Claro. estoy allí porque precisamente yo estoy en el Colegio San Diego, que está en el de la obra de la Casa de los Poetas, y siempre se hacía en la iglesia de Santa Cruz, que se entraba por la plazoletita que hay donde está la iglesia de Cristo. Sí, señor. Esa sí la menciono en el libro, que además... Entonces estaba en la iglesia de Santa Cruz, estaba en obra, y la alternativa fue Villalba. Vale, vale. Era un convento. La plaza de la Escuela de Cristo no la he mencionado hoy, por supuesto la menciono en el libro y pongo fotos, y le pido a los visitantes de esa plaza que no la cuenten, que no la divulguen, porque el encanto que tiene esa plaza precisamente es que está muy escondida y suele estar muy vacía. Pero se utiliza mucho para entrar esa que es Santa Cruz. No, me estoy refiriendo a la plaza de la Escuela de Cristo, Se utiliza la Escuela de Cristo. pero para entrar, para salir será a la parroquia. No, a la iglesia. Ah, sí, claro. Sí. Pero que no suele estar visitada por los turistas porque está muy escondida. Hombre, si tú vas a la iglesia no vas a entrar por Mateo Gago, entras por ahí, o si vas a los despachos parroquiales. Claro, ese es su uso. Eso es. Pero bueno, Bueno, Vamos a ver, la pregunta que hace. Juan, la última. sí, la pregunta que hago, a ver. Pero lo primero dice, decorada sevillana y esencia sevillana. Sí, Yo he puesto versus. entonces, otros barrios como el Albaicín o la Judería de Córdoba han tenido, se les ha dejado ir, quiero decir, que yo creo que el barrio de Santa Cruz se le hizo un apaño, pero no se hizo una transformación como parece que... Bueno, está claro que las calles prácticamente son las mismas, lo que es la... A mí me parece que la esencia de ese núcleo habitado no cambió. Como no ha cambiado el Albaicín, no ha cambiado la Judería. Después sí, porque ya ha llegado el turismo y estas cosas. Vale. Pero a mí me parece que a principios del siglo XX el barrio de Santa Cruz seguía siendo el barrio de Santa Cruz de siempre. Y los años 60 también. Y en los años 50, 60, antes del boom turístico. Sí, tiene razón. Y que aquí había lo que había. O sea, no se han puesto lo que decía Joaquín Romero. Es que yo creo que eso era así siempre. Esa es mi opinión. Como lo ha sido en los años siguientes los barrios estos que son históricos. Y si te vas a pueblos que no sean capitales, pues pasa lo mismo. Entonces el barrio de Santa Cruz se le haría una cosa que... Yo tengo una pregunta sobre cómo se puede demoler una casa, debería ser una casa... ¿Cuál? Significada, para hacer una calle con una plaza. Eso, la autoridad del ayuntamiento tenía que haber luchado ahí mucho. Yo creo que ahí se dejó hacer lo que se quiso. Bueno, entonces, mi respuesta a la pregunta es que ahí no ha habido una transformación. Ahí ha habido, pues, una señalación de cómo se puede, ya que se está cerca de la catedral, se está cerca de los sitios más reconocidos, pues se puede ver una Sevilla que es tradicional. Irse hasta el barrio San Lorenzo o irse hasta otros barrios, está lejos. Y esa es mi opinión, que ahí no ha habido una cosa tan pastiche como se quiere vender hoy, de que Que tú una Sevilla falsa. Tú eres más de la opinión que, bueno, es un barrio Es un barrio más de sevillano, Sevilla. Un barrio de Sevilla antiguo. Ya está. Sí, que debemos de seguir yendo a las Teresas a tomarnos un vino, ¿no? Bueno, claro, es que Aunque haya una cola para que no entrar. vayamos no es porque Bueno. se hiciera en
los primeros años del siglo XX una transformación del barrio, porque ahora hay mucha gente. Claro, yo la pregunta la hago. Que no tuvieron la culpa. Ahora Vale. pasa. ¿Qué opináis vosotros? ¿Qué otras opiniones hay? Es decir, ¿es un decorado artificial o es, como dice él? A mí me gusta más el barrio Santa Cruz antiguo. De hecho, Pero- el vecino de la casa del vecino de Fernando, que hoy es el hijo, es director de cine, que es de la Isla Mínima. Este señor vivía donde vivía él. El otro día fuimos a comer porque mi hijo hacía ilusión y a casa propia. Y es un restaurante. Y es un restaurante. La casa de él Sí. es una tienda. A mí me gustaba más la barrio Santa Cruz antiguo. Yo creo que Pero es una reforma más moderna. que se ¿eh? está estropeando ahora, en los Ahora, últimos no. 10 años, ¿no? Exactamente. Yo lo que entiendo es Vale. los trajes de flamenca, los toros en la puerta de los souvenirs, eso me parece. Y estas mesas en la plaza, La plaza Doña Elvira que la hemos vivido tan bonita como era y ahora está llena de eso. esto eso tiene sí, la vale, culpa eso el sí lo ayuntamiento. moderno. Pero contra eso, Nada, ya no se puede. Ya contra eso. la casa que tiraron en la luna de la calle Alcázar, esa casa la frecuentaba, era una íntima amiga mía, era una casa preciosa. yo también opino como tú. Es decir, el barrio Santa Cruz tiene ya este nuevo 100 años. Ya. Al menos tiene 100 años. Es decir, que evidentemente de esos 100 años, menos los 10 últimos, era un barrio más de Sevilla. Claro que sí. ¿Eh? Y a mí me encanta pasear. Mira, esta foto que veis aquí, esta última, era la época esa que os dije el invierno pasado, cuando el Omicron. Bueno, pues yo disfruté con mi mujer. Claro, porque no había yo nadie. estaba sentado en la plaza de Doña Elvira, estuve una mañana y quiero decirte que ahora te llega un grupo de italianos, un grupo de americanos, un grupo de chinos, se te ponen al lado y ahora llega otro grupo de ciclistas y ahora pues me voy. Una solución ella la que tenemos. Sí, señor. O un día entre semanas, que no hay tanto turistas, pero eso pasa en todos lados, porque eso pasa en la calle Mateo Gago, efectivamente, y eso pasa, pues no sé, en la Avenida de la Constitución o Pero pasa bueno, fuera en el Arenal. del barrio Santa Cruz, que ha pasado en la Plaza del Duque con el antiguo palacio de De los Sánchez Dá. los Sánchez Dá. ¿Qué? Bueno, claro que sí. La que echaron abajo. En fin. Bueno, Tenemos que terminar. ya Claro. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues entonces vamos a seguir yendo al barrio Santa Cruz, señores. sí, hombre, claro, por supuesto. Disfrutémoslo. Bueno, pues Pues gracias a todos. gracias y nos Buenas tenemos que ir noches. porque cierran, ¿eh? Sí, ahora es el Muy bien, momento. venga.